Vamos a conversar acerca de los diferentes instrumentos de evaluación que ustedes pueden utilizar. Los instrumentos de evaluación permiten medir el desempeño y el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Ese es el propósito de usar estos instrumentos. Es muy importante que nosotros expliquemos y aclaremos cualquier duda a nuestros estudiantes acerca de los mismos con anticipación. Vamos a hablar de las rúbricas como nuestro primer instrumento de evaluación. Existen dos tipos, rúbricas analíticas y holísticas. Las rúbricas analíticas tienen diferentes criterios de evaluación con diferentes niveles de desempeño. Es muy importante que al momento de construir una rúbrica analítica nos demos cuenta que cada criterio sea independiente del otro. Una rúbrica analítica nos puede servir para una evaluación diagnóstica o formativa. Es muy fácil de atar a la instrucción el uso de este instrumento y también toma más tiempo de calificar. Por otro lado, la rúbrica holística analiza, como la palabra la indica, todo un conjunto a la vez. Es más rápida de calificar, toma menos tiempo y no se usa para propósitos formativos, sino más bien sumativos. Tenemos amplia evidencia de la utilización de rúbricas y sabemos que cuando las usamos podemos medir más concretamente el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Los estudiantes pueden recibir retroalimentación y usar la misma para medir su progreso en el aprendizaje. Cuando ustedes elaboren una rúbrica, por favor, considerar los siguientes criterios al momento de establecer cada uno de estos elementos de calificación. Entonces, los criterios tienen que ser apropiados al objetivo de aprendizaje, tienen que estar alineados al mismo, deben ser definibles, observables, diferentes de cada uno, y cada criterio tiene diferentes niveles. Por ejemplo, un criterio puede ser utilización del formato APA, otro criterio puede ser redacción, otro puede ser ortografía, otro puede ser, si es que están calificando un ensayo, puede ser la argumentación. Esos son los criterios. Por otro lado, los niveles pueden ser satisfactorio, muy bueno, bueno, regular. Y ustedes de esta manera van a ir definiendo cada uno de esos criterios en base a los diferentes niveles que han establecido. Por otro lado, las características de los niveles. Los niveles son, como les decía, satisfactorio, muy bueno, bueno, regular. Por ejemplo, estos niveles tienen que ser muy descriptivos y concretos, claros en el lenguaje que ustedes utilicen. Van a diferenciar estos diferentes rangos de desempeño uno del otro y nuevamente están alineados a los objetivos de aprendizaje. Existe otro instrumento que se llama checklist o lista de verificación. El checklist es diferente a una rúbrica, ya que no tiene descriptores o niveles, simplemente tiene criterios que son la lista en sí. Son más fáciles de calificar y de usar que una rúbrica, ya que ustedes determinan si está incluido o no cierto criterio. Los checklists por lo general se utilizan para determinar si nuestros estudiantes son capaces de seguir instrucciones. ¿Incluyó un título en su presentación? Sí o no. ¿Incluyó un recurso visual en su presentación oral? Sí o no. Sin embargo, una lista de verificación no me permite determinar el desempeño. Tal vez yo usé un recurso visual para mi presentación oral, pero no puedo saber si lo usé o no efectivamente. Existe otro instrumento que se llama escala de calificación o rating scale. Esta nos ayuda a medir la frecuencia de un comportamiento, de un hábito. Tiene diferentes niveles como siempre, casi siempre, a veces nunca. Por ejemplo, esta la podríamos utilizar si es que ustedes califican la participación en clase. Pueden determinar niveles como siempre, casi siempre, a veces nunca para determinar la frecuencia con la que participan los estudiantes en sus clases. Este instrumento, al igual que un checklist, no me permite medir el progreso o siguientes pasos a tomar. Por otro lado, una observación puede ser utilizada como una forma de evaluación diagnóstica o evaluación formativa. Puede ser inclusive usada como una evaluación sumativa también. Este instrumento por lo general se usa
como una forma de evaluación formativa para medir el progreso de mis estudiantes. Yo debo tener criterios muy claros antes de hacer la observación, es decir, qué es lo que voy a observar con anticipación. Deben estar alineados esos criterios con los objetivos de aprendizaje. Entonces yo voy a tener un registro claro de esta observación y el objetivo también es que yo le voy a poder dar una retroalimentación concreta a mi estudiante de esto que se acaba de observar. También puedo usar la observación como un instrumento de evaluación de pares. Las calificaciones, en cambio, son otro ámbito de la evaluación. En nuestro sistema educativo, por lo general, tenemos algún tipo de calificación que tienen impactos en diferentes niveles, un impacto social en las personas, un impacto en su motivación, inclusive por aprender o no. Muchas personas solo se motivan por sus calificaciones y no por el aprendizaje, no por aprender. Hay diferentes tipos de valoración en las calificaciones que pueden ser numéricas, pueden ser más bien cualitativas a través de letras o equivalencias. Y existen 3 tipos grandes de calificaciones. La norma compara las calificaciones con el desempeño de los otros. Por otro lado, una calificación individual simplemente se enfoca en el progreso de esa persona sin compararle con nadie más y puede ser una calificación a través de estándares que pueden ser institucionales o internacionales que tenemos que cumplir. En nuestras instituciones, por lo general, usamos tipos de calificaciones bajo la norma y también cuando hablamos de un proceso de acreditación, por ejemplo, usamos una calificación por estándares. Cuando calificamos, ¿qué se mide? Se mide que en efecto tengamos validez y confiabilidad. Estamos midiendo lo que queremos medir. Esos resultados se van a seguir replicando a través del tiempo. Calificamos el desempeño académico, el comportamiento, el progreso, la acumulación de conocimientos, destrezas. Estas notas se pueden usar de diferente manera por diferentes grupos de interés, padres, estudiantes, institución, profesores. Si es que nosotros tenemos una libreta de calificaciones en algún tipo de institución, debemos incluir una explicación clara de cómo interpretar estas calificaciones. En conclusión, hemos hablado de grandes tipos de evaluación, formativa, sumativa. La formativa, recuerden, mide el progreso y el proceso. Las observaciones son muy utilizadas, las pruebas parciales, tareas con retroalimentación. Ojo, si no incluimos retroalimentación, no podemos hablar de evaluación formativa. Cuando tenemos portafolios con entregas parciales, nuevamente con retroalimentación, y proyectos también con entregas parciales en donde incluimos esta retroalimentación para que exista un proceso de mejora. Acuérdense, la evaluación formativa es un proceso bilateral en donde yo como profesor evalúo mi práctica docente y donde los estudiantes están midiendo también su proceso de aprendizaje. Por otro lado, la evaluación sumativa, en cambio, es una acumulación de conocimientos al final de un periodo. Los instrumentos que puedo usar son exámenes finales, exámenes estandarizados, los exámenes de admisión, portafolios sin entregas parciales y proyectos finales sin entregas parciales. Finalmente, los instrumentos de evaluación más usados son las rúbricas. Hay 2 tipos, analíticas u holísticas, checklists, escalas de verificación, listas de verificación y las observaciones. Recuerden alinear el tipo de evaluación y el instrumento de evaluación al objetivo de aprendizaje que pretenden alcanzar para ir recolectando esta evidencia de ese cumplimiento al momento de definir tanto el tipo de evaluación y los instrumentos a utilizar.